poder, al igual que usted, disfrutar de lo que ya está sucediendo en esta conferencia de misiones. Mateo capítulo 9, si usted tiene ya su Biblia abierta ahí en esta porción de la palabra de Dios, nomás póngase un momentico de pie, por favor, lo voy a tener sentado. Así es de que Mateo capítulo 9, ya se dice momentico, chiquitico, poquitico, ¿verdad? Cuando un colombiano lo salude, le va a preguntar qué más, dígale, está bien, gracias, estoy bien. ¿Qué más es cómo se encuentra usted? Y luego si le preguntan que si usted está amañado, dígale que sí, a que hace tiempo está acostumbrado, porque eso es lo que significa amañado, ¿verdad? Y cuando vaya a Colombia, no pida coca, porque si no le van a dar para inhalar. Tiene que usted pedir Coca-Cola, frase completa, ¿verdad? Frase completa. Cuando yo recién llegué a Colombia, ¿verdad? Yo llegué a pedir una coca a una tienda y el señor se asustó y me dijo, señor, ¿qué es lo que usted me está pidiendo? Le dije, pues una coca, señor. Y era un viejito que le costaba trabajo moverse de su lugar por cuestiones de artritis degenerativa. Y empezamos a debatir, ¿verdad? Que era lo que él pensaba que yo quería y que era lo que yo quería en realidad, hasta que como pudo se salió de su mostrador y me dijo, señáleme con sus dedos qué es lo que usted me está pidiendo. Y dije, pues una de esas, una coca. Y dice, usted quiere una Coca-Cola, yo no vendo coca. Mi vecino, el que le dicen el diablo, es el que la vende, si usted quiere ir con él, ¿verdad? Así es de que, si usted quiere en Colombia, puede conseguir coca, pero yo no se la voy a conseguir, ¿verdad, hermano? Así es de que tenemos hermanos que fácilmente pueden conseguirle su dosis personal si usted quiere, ¿verdad? Mateo capítulo 9, son bienvenidos un día a Colombia. Yo voy a estar yendo en el mes de enero. Tenemos, si Dios lo permite, una familia de nuestra iglesia que salió a un lugar que se llama Barranca Bermeja. Barranca Bermeja es el norte de Colombia, es Santander, y ellos salieron de nuestra iglesia porque en el pasado los habían expulsado de su región de donde ellos son, mataron a uno de los familiares de ellos, el gobierno se los pagó, la historia larga corta es que les dieron una casa, les pagaron al muerto, váyanme el término, volvieron, comenzaron a ganar almas, él no puede ser pastor todavía, por diferentes circunstancias, y bueno, pero sí comenzó a ganar almas, comenzó un estudio bíblico, un club de niños, y hay 43 personas esperando que alguien llegue, tome ese grupo y se convierta en una iglesia. Oren por esto, van a ser 2 semanas interesantes ahí en Colombia, ¿verdad? Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Vamos a leerlo de forma alternada, yo leo el versículo 35, ustedes el 36 y todos en el versículo 38. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Todos, por favor. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Quiero que piensen, por favor, por los siguientes minutos que voy a estar predicando en la declaración que el Señor Jesús hace cuando ve la condición de los perdidos y les dice que estaban como ovejas desamparadas, dispersas, que no tenían pastor. Él dijo esto: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros es pocos. Ese es el título de mi mensaje. Vamos a orar. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este honor, por este privilegio de estar participando en esta 4ª conferencia de misiones aquí en Pomona, Señor. Es tan bonito ver cómo tú has bendecido, has obrado de una manera tan preciosa, Señor. Gracias por los coros, los cantos, los jóvenes que están ayudando aquí al pastor Urias. Pero, Señor, hemos venido a escuchar tu palabra y pensar en una conferencia de misiones sin que veamos la necesidad que hay de obreros. Básicamente sería nula y sin fruto si tú no llamas a alguien de nuestras congregaciones para servirte, Señor. Señor, bendice este día. Pido tu bendición de una manera especial el día de hoy, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentar. Gracias. Yo conocí de Cristo Jesús en el año de 1992, teniendo 16 años. Y en el año 93, mientras me encontraba preparándome o estudiando la preparatoria allí en Guadalajara,
Nuestra iglesia, junto con otras iglesias, cada verano preparaban el famoso campamento juvenil, donde nos uníamos con algunas iglesias del interior de México y asistíamos ahí a Moctezuma, San Luis Potosí, con el pastor Luis Ramos. En ese año, siendo mi primer año de recién convertido, vagamente recuerdo al predicador que el Señor utilizó para predicar precisamente de esta porción de la palabra de Dios que el día de hoy tomaré para enseñar y predicar. No sé si mucho de lo que diré el día de hoy será algo que fue uno de mis primeros sermones que yo escuché siendo un joven, pero lo que sí sé es que ese año, de 1993, después de que el Señor nos salvó y nos transformó, nuestra vida tomó un giro distinto. Yo recuerdo al predicador diciendo: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y al pensar en esta declaración que el día de hoy acabamos de leer, puedo pensar, hermanos, en que la falta de mano de obra siempre ha sido uno de los obstáculos que muchas veces ha detenido el progreso de toda industria, progreso y avance, tanto como en el campo y aún en la industria. Podría decirse que es la falta de mano de obra la que muchas veces obstaculiza, detiene e impide que precisamente, hermanos, la industria y el campo y el progreso continúe a falta precisamente de mano de obra. Hasta podría decirse que una de las razones del fracaso, del progreso y del avance es exactamente eso, la falta de mano de obra. En la obra de Dios y en particular, en este asunto de hacer y realizar la obra misionera, podemos decir, hermanos, que todavía en la actualidad sigue siendo una de las mayores necesidades apremiantes para alcanzar a este mundo con el mensaje del Evangelio. No podemos decir que es falta de salvación. Nuestro Salvador hizo una obra perfecta, ¿no es la verdad? Amén. No podemos decir que es falta del mensaje, porque el mensaje ha sido tan eficaz y poderoso por más de 2000 años, que podríamos decir que la mayor dificultad que estamos enfrentando para alcanzar y llegar al mundo con el Evangelio es precisamente, hermanos, la declaración que Jesús hace cuando dice: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Es interesante, hermanos, porque podemos decir que ese es el clamor de toda iglesia, el clamor de todo siervo de Dios, es encontrar de entre nuestras iglesias, y más en esta generación de creyentes que en alguna medida nos hemos vuelto materialistas y lejos del plan y propósito del Señor en nuestras vidas. Todavía podríamos decir, hermanos amados, con mayor necesidad e intensidad que en ningún otro tiempo, hermanos. Esa es la mayor necesidad que hay en medio de nuestras iglesias, de obreros, de gente que pueda responder al llamado del Señor, de gente que pueda decir: Señor, aquí estoy listo. Yo he pensado siempre, hermanos, ¿por qué el Señor Jesús dijo esta declaración de que la mies es mucha y que los obreros son pocos? Si van conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 24 y 25, miren lo que dice esta porción de la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros eran pocos? Miren lo que dice allá 24 y 25 de Mateo capítulo 4. Dice: difundió su fama por toda Siria, y les trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Yo me atrevo a decir que una de las razones por las que Jesús dijo que la mies es mucha y que los obreros son pocos es dado al impacto
del ministerio terrenal que Jesús estaba desarrollando mientras se encontraba preparándose para hacer su obra por nosotros en la cruz del Calvario. Es interesante, les hay gente de todos lados, de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea, del otro lado del Jordán. Miren lo que dice, por favor, conmigo, Mateo capítulo 8, por favor. Quizás muchos lo buscaban también. Miren lo que dice en el capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 5. Entró Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Miren lo que dice el versículo 14 también, por favor. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Versículo 16, qué interesante. Mire, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mire, mandó pasar al otro lado. Versículo 20, Jesús les dijo: las olas tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Fue en ese precisamente contexto donde Jesús describió que él no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque el ministerio de él se encontraba en su desarrollo completo, de tal forma que la Biblia nos dice, hermanos, que muchos le buscaban para buscar un milagro, una manifestación del poder de Dios en sus vidas, de tal forma que atender a multitudes en términos humanos era incapaz para terrenalmente a nuestro Salvador atender a tanta multitud. Aunque Él es Dios, escúchenme bien, terrenalmente, hermanos, sí tuvo limitantes, ¿no es la verdad, hermanos? Esas limitantes las describió, me atrevo a decir, pensando en el hecho de que Jesús vio a tanta gente siguiéndole, buscándole, deseando algo de Él en sus vidas, de tal forma que Jesús tuvo que decir en la vida de toda esta gente que le rodeaba, que sí es cierto, la mies es mucha y que los obreros son pocos. Yo creo que la razón básica que Jesús dijo que había pocos obreros la encontramos en el versículo 37 del pasaje donde comenzamos. Miren lo que dice. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es, ¿qué, hermanos? Mucha, mas los obreros pocos. ¿Eran multitudes? ¿Era grande la necesidad? Definitivamente, hermanos amados. Era mucha la afluencia de gente llegando a Él para buscar algún milagro, señal, manifestación del poder y majestuoso manifestación de nuestro Salvador. Definitivamente sí, pero la Biblia nos dice, hermanos, claramente que por eso Jesús pudo exclamar y decir: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero también me atrevo a decir que lo dijo a causa del versículo 36. Miren lo que dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Había multitudes, había enfermos, había gente agolpándose al lado del Salvador buscando una señal, y no tenemos tiempo de ir allá. Era tanta la multitud que seguía a nuestro Señor, que la Biblia nos dice que 4 hombres, definitivamente, hermanos, miren, se tomaron el tiempo para quitar el techo de una de las casas y bajar a un paralítico y ponerlo delante de él para sanarlo, porque no había manera de que se acercaran a él, hermanos. Era mucha gente, era mucha la necesidad, era apremiante la condición. Pero ¿por qué Jesús dijo que pocos son los obreros? Hay por lo menos 3 verdades que yo quiero compartirles el día de hoy, del por qué todavía yo creo bíblicamente que todavía siguen siendo pocos los obreros. Número 1, miren lo que dice el versículo 37. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Es interesante porque podemos decir y describir que la primera razón bíblica del por qué pocos son los obreros es dada la gran necesidad de la gente, hermanos. ¿Recuerdan ustedes a Jesús diciéndoles a sus discípulos: he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos
y listos para la siega. Déjenme decirles, hermanos amados, que las almas que necesitan a Cristo Jesús como su Salvador personal, la cosecha que necesita ser recogida, hermanos, hay almas literalmente por todo el mundo, escúchenme bien, deseando y anhelando que alguien llegue y le lleve las buenas nuevas de Cristo Jesús. Miren, estas banderas representan almas. Estas banderas representan vidas. Estas banderas representan lugares donde ni siquiera hay un predicador del Evangelio, y bien nos haría retumbar en nuestra mente la declaración de que ¿quién les va a llevar las buenas nuevas? Miren, hay una gran necesidad, hermanos amados. Miren, la condición de los perdidos la encontramos descrita precisamente en el versículo 36. Al ver las multitudes, miren, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Hay por lo menos dos pensamientos de esta declaración: desamparadas. Esta mía es que Jesús vio precisamente bajo esas condiciones en las que se encontraba esta gente. Fíjense bien, estaba desamparada. La palabra desamparada es interesante porque en el idioma original básicamente significa esto: desmayar o quitar el origen del movimiento. En otras palabras, escúchenme bien, una persona sin Cristo literalmente tiene tantas limitantes en su vida, escúchenme bien, a causa de lo más faltante en su vida. ¿Saben qué es, hermanos? De Cristo Jesús, hermanos amados. ¿Saben que el faltante no es dinero? ¿Saben que el faltante no es educación? ¿Saben que el faltante no es una buena, un buen gobierno en nuestros países? El gran faltante, hermanos amados, es la promulgación, la predicación de Cristo Jesús, hermanos amados. Es interesante porque Jesús los vio literalmente desamparados. En términos prácticos podríamos decir que esa palabra desamparados literalmente quiere decir que estaban abandonados a su suerte. Saben, hermanos, yo estuve predicando en el DF y iba mi esposa conmigo. Habíamos ido a la iglesia bautista Monte Avarín, ahí en Cuernavaca. Terminamos ese compromiso y subimos a Coajimalpa, Estado de México. Hay un lugar en DF donde nosotros hacemos lentes de aumento. Un pastor amigo nos enseña a conseguir en el bajo mundo lentes baratos, ¿verdad? Ustedes no saben de eso, ¿verdad, hermanos? No. Yo sé que no, ustedes son buena gente, ¿verdad? Solamente hay gente como yo haría eso, ¿verdad? Pero donde está el obrero ahí haciendo y vendiendo, ¿verdad? Pero bueno, no es algo ilegal, ¿verdad? Bueno, creo que no, ¿verdad? No es ilegal. Pero cuando íbamos hacia allá, estábamos en medio del mundial de fútbol. Y me sorprendió mucho que aún en medio del mundial, cuando íbamos por la avenida Reforma hacia el Zócalo, los que conocen el DF, una glorieta antes de la famosa glorieta donde está el Ángel de la Independencia, vimos a una serie de mujeres de la tercera edad marchando por los derechos de ellos como de la tercera edad. Pero lo que más nos impactó a nosotros es que estaban tomadas de la mano, rodeadas, y escuchen esto, desnudos. Eso no fue lo más sorprendente. Mi esposa y yo íbamos en shock y llegamos allá al Zócalo y encontramos a una mujer con una mujer de la mano, literalmente como si fueran marido y mujer, y vimos caso tras caso tras caso de la situación tan inmoral en la que se está poniendo este mundo literalmente. Déjenme decirles, hermanos, este mundo está abandonado a su suerte. Están literalmente, hermanos, abandonados. Literalmente el inconverso está sin amparo, separado de la gloria de Dios, hermanos. Literalmente el pecador no puede hacer nada para salvarse de la condición en la que se encuentra, porque literalmente está muerto en sus delitos y pecados. En otras palabras, no tiene ningún tipo de origen de movimiento espiritual para que pueda recapacitar por sí solo de su condición. Por eso la Biblia nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí o no? Es interesante, hermanos, porque miren, para que una persona pueda librarse de ese abandono completo, tiene que recurrir a sus
Salvador. Miren, debemos de comprender y entender que una conferencia, hermanos, de misiones debería de llevarnos a entender que este mundo literalmente está abandonado a su suerte. ¿Quién va a ser el que le va a traer beneficio? ¿El testigo de Jehová? ¿El mormón, hermanos? ¿El católico, hermanos? Miren, tiene que ser alguien que ha desarrollado verdadera convicción espiritual sobre la condición en la que se encuentra este mundo. Están desamparados, abandonados a su suerte por la gran necesidad que tienen de Cristo Jesús. Pero no solamente están desamparados, están dispersos como ovejas que no tienen pastor. Todos sabemos que una oveja sin pastor está sin defensa, sin protección y sin guía. El que no tiene a Cristo está condenado a morir en el infierno, ¿sí, hermanos? Yo, hermanos, que en esta conferencia ojalá Dios nos diera las palabras adecuadas para que el pueblo de Dios entienda que no se trata solamente de dar, sino de sobreabundar en esa gracia de tal forma que decimos: Señor, si tú quieres, yo voy. Señor, si tú quieres, yo doy más a la obra misionera. Señor, si tú quieres, yo voy a sobreabundar en esta gracia de tal forma que voy a salir de la burbuja en la que he llegado a involucrarme en mi vida como hijo de Dios, y voy a ver la gran necesidad que hay de obreros en este mundo, hermanos amados. Miren, yo les digo el día de hoy, la falta no es de un gran pastor, ya hay un gran pastor, es el gran pastor de nuestras almas, y ese es Cristo Jesús. La gran necesidad, hermanos amados, está premiante. Entonces hay muchos que necesitan a Cristo, almas desamparadas, almas sin defensa. Esa es la gran necesidad. ¿Saben? Yo crecí con mi tío, como familia, ayudándole a atender una funeraria cuando éramos unos niños. Algo que siempre nos impactó a nosotros fue ver, sin conocer a Cristo, personas que teníamos que tomarlas ya sin vida, colocarlas en el cajón, en el féretro, y literalmente el rostro de ellas reflejando a dónde estaban llegando a la eternidad. Ahora lo entiendo yo. Yo no lo entendía como perdido. Pero a veces esos rostros sin vida ya, sin espíritu y alma, literalmente pareciera ser que estaban diciendo: llegué al infierno y no hay nada más que hacer. ¿Cómo recuerdo esos 10 años de edad? A un grupito de creyentes que estaban en la funeraria de mi tío cantando: mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Y esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, no nos dieron a nosotros el Evangelio porque seguramente estaban tan cargados por la pérdida de su ser amado, pero creo que fue la pauta que marcó en nosotros el deseo, el anhelo de que alguien llegara y nos diera verdadera paz que solo hay en Cristo Jesús, hermanos amados. Miren, hay una gran necesidad, hermanos. La gente literalmente sin Cristo, escúchenme bien, morirán e irán a una eternidad en el infierno del cual jamás podrán salir. Y hermanos amados, con mucha pena y dolor tenemos que decir que todavía siguen siendo pocos los obreros que responden al llamado del Señor. Escúchenme bien, a las misiones, al decir: Señor, dejo mi cultura, mi patria, mi comodidad, mi todo, Señor, mi entorno, y me rindo, Señor, porque hay una gran necesidad. Pocos son los obreros. Y hermanos, miren, yo creo que al describir estas palabras de parte del Señor Jesús, al decir que la mies es mucha, miren, yo no exagero en decir, en el hecho de que cuando Jesús estaba haciendo esta declaración, el rostro de Jesús se encontraba lleno de lágrimas por los tantos que nacen, que viven y mueren y nunca han escuchado de Cristo Jesús. Hay una gran necesidad, hermanos. Hay una gran necesidad. Pero también hay un gran faltante. Jesús dijo: la mies es mucha. Y miren, más los obreros, y a veces flojos, ¿sí o no, hermanos? Pocos y a veces flojos. Yo no pretendo ser lo que el pastor Urias dijo, de intentar de ser un héroe de nadie, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?
Yo sé que un día me voy a presentar ante mi Salvador y que voy a dar cuentas por lo que yo hice por Él, con todo el conocimiento y la oportunidad que Dios me dio a mí desde mi juventud. Pero nunca ha salido de mi mente desde que yo llegué ver la condición en la que se encontraba el país en los 90 y decir: Señor, esta es una muy buena oportunidad. Violencia, guerra, bombas, literalmente ahí cercanamente de donde nosotros vivíamos, gente muriendo por el gran faltante. Pocos son los obreros. Jesús vio a las multitudes, hermanos. ¿Saben cómo las vio? En necesidad. Algo que los discípulos no pudieron ver, ¿sí o no? No me dejará mentir que uno de los mayores conflictos que tenemos y del por qué no vemos la condición de los perdidos es porque nuestros sentidos, en muchos, con toda propiedad podría decir, han sido conquistados por el materialismo, por el egoísmo, por la indiferencia, por la apatía, por la dureza de corazón, porque lamentablemente estamos tan sumidos en lograr nuestro sueño americano, ¿sí o no, hermanos? Miren, que nos olvidamos de la gran necesidad de obreros que hay, literalmente, por todo el mundo. Miren, Él vio la necesidad, hermanos. Miren, crean, hermanos amados, nuestros ojos están conquistados por la indiferencia. Por eso cuando comienza nuestra promesa de fe anual, miren, es fácil comenzar bien, es fácil comenzar con entusiasmo, ¿sí o no, hermanos amados? Es fácil mantenerla a veces hasta 6 meses, ¿sí o no, hermanos amados? Y nos olvidamos que la promesa que hacemos, miren, de alguna manera directa, sostiene a los misioneros que en oración y voto la iglesia tomará para que le representen en el mundo perdido. Pero llega a ocurrir que a mitad de camino los soltamos y no sobreabundamos en esa gracia. Escúchenme bien, porque no entendemos el gran faltante, hermanos amados. No entendemos la gran necesidad, pero no entendemos el gran faltante que es de obreros que vayan y lleven el evangelio. ¿Saben? Yo les decía a ustedes ayer que en términos de México somos parte de esa primera generación de misioneros. Algo que afectó en el año 93, 94, 95 y 96, históricamente en México, con la obra misionera, y el pastor Walker no me dejará mentir, es que tuvimos a un misionero que regresó por diferentes situaciones morales, que estaba en Europa y se quedó y frustró la obra misionera en México. Pero no solo eso, había otro que estaba en Sudamérica. Y yo recuerdo haber tenido contacto con este buen hombre que recién llegaba de Sudamérica y con todo el peso del dolor, haber compartido en una conferencia donde yo estaba como un joven apenas propuesto misionero a Colombia, escucharle decir: yo me tuve que regresar porque no había recursos suficientes para quedarme en el campo a donde Dios me llamó. ¿Cómo recuerdo a otro misionero queriendo ir al Ecuador, hermanos? Escúchenme bien, y la misma razón, visitando iglesias a un lado y a otro, escúchenme bien, y no encontrando los suficientes recursos para llegar al Ecuador y frustrándose de alguna manera, porque lamentablemente, escúchenme bien, el gran faltante todavía sigue siendo exactamente eso, hermanos: obreros, recursos, gente que pueda mirar la necesidad que hay en los perdidos. Por eso Jesús dijo: he aquí, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos y listos para la siega. Hermano, la gente está esperando, la gente está deseando, la gente está anhelando, la gente está pidiendo, escúchenme bien, que alguien llegue con las buenas nuevas de Cristo Jesús para que eso haga la diferencia en sus vidas, hermanos amados. Oh, hermanos, miren, cuando uno ya tiene un tiempo ahí plantando iglesias, ganando a personas para Cristo, es dulce ver a personas que estaban literalmente en sus hogares destruidos. Escúchenme bien, que algunos de ellos se encontraban sin sentido en la vida porque con trasfondo guerrillero, escúchenme bien, algunos llegaban a pensar que no tenían perdón del Señor, y ver al Espíritu de Dios llegar a ellos, convencerles de su condición, venir al Salvador y pedir salvación, hermanos, es cosa gloriosa en la vida de esas personas. Porque, hermanos amados, miren, el gran faltante no es el evangelio, el gran faltante somos los pocos obreros que habemos. Miren, pocos obreros. Ni es mucha, y lamentablemente creyentes sin ver la necesidad. No solamente hay necesidad de personas que ayuden en la iglesia,
A veces en nuestras iglesias, ¿sí o no? ¡Vamos a ganar almas! Y se dice estadísticamente que menos del 10% de los congregantes son los que apoyan y hacen siempre la obra del Señor. Al menos eso sucede en la iglesia en Colombia. Aquí no, todos apoyan, ¿verdad, hermanos? Aquí todos ganan almas, aquí todos sirven en la iglesia, aquí todos se disponen a su pastor y están listos para colaborar en lo que sea, ¿verdad? Dirían en Colombia, para las que sea, pastor, ¿verdad? Pero nunca se aparecen por la iglesia, ¿verdad? Pocos son los obreros. Hay necesidad de personas que sean llamadas para ir a algún campo en particular. Déjenme decirles algo. Tenía 21 años cuando comenzamos a visitar iglesias, mi esposa y yo. Y si hubo pastores que decían, pero estás bien chavo, ¿qué vas a ir a hacer? Vas a ir a perder el tiempo. Y yo siempre le dije al Señor, Señor, yo no quiero perder el tiempo, quiero invertirlo. Quiero invertir mi vida, Señor. La razón por la que hay pocos obreros es porque pocos estamos listos para seguir al príncipe de los pastores. ¿Saben qué preferimos? Una carrera. ¿Saben qué preferimos? Una mejor economía. ¿Sí o no? ¿Saben qué preferimos? Tener mejor nuestro hogar y asegurar lo que lamentablemente pensábamos que de niños no tuvimos. Miren, yo les tengo una noticia y quedó grabado esto en mi mente hace años atrás. Bendito sea el Señor. Dios no es deudor de nadie, hermanos amados. Dios ha sido bueno en él hasta el día de hoy, hermanos. La gran necesidad, la mía es mucha. El gran faltante, pocos son los obreros. Cristianos siguiendo su propia ilusión, su propio sueño, pero no listos para seguir a Jesús. Estuve predicando en Hidalgo, en las montañas, se llama Inchiatipa, el lugar donde estuve predicando una conferencia de misiones, hace un mes exactamente. Y me impactó mucho llegar a una iglesia de puros náhuatl, ver a un niño llegar con sus zapatos pelados, despintados, llenos de polvo, porque pues ahí en carreteras hay. Y llegó con un pavo, un guajolote, digamos nosotros en México. El pastor Salazar y los que han estado en rancho sabrán que a veces es tan precioso llegar a la iglesia, los citadinos, ¿verdad? Aunque soy de rancho también, ¿verdad? Llegaron a esa iglesia. Y de pronto, hermanos, ver al niño con el pavo y con un pedazo de soga, diríamos nosotros, correa, dicen en Colombia, ¿verdad? Y le dije al niño, hijo, ¿es tu mascota? Aquí no se reciben mascotas. Yo sabía que no era su mascota. Pero, pastor, son las primicias que quiero dar a la obra misionera. 10 añitos. Agarró su correa, la ató ahí a la entrada de la iglesia y le dije, déjame tomarte una foto, quiero tomarte una foto, déjame tomarte una foto. Y el niño corrió lo más que pudo, pero ¿cómo agarró mi corazón? A veces, lo que a veces nosotros no tenemos, sensibilidad para ver la condición de los perdidos y de ver, escúchenme bien, no solamente la gran necesidad, pero el gran faltante de obreros que respondan al llamado del Señor. ¿Por qué, hermanos amados? Porque no vemos como Jesús ve. No sentimos como Jesús siente. Y, hermanos, Jesús ofrece un gran remedio. Ya voy a terminar. Gracias, mi amable. ¿A quién le sonó, verdad? ¿A quién le sonó? Aquí no fue, ¿verdad? Gracias, muy bien. Versículo 38. Rogad pues al Señor de las mies, envíe obreros a su mies. ¿Pocos son los obreros? Sí. Por la gran necesidad, ¿sí o no? Por el gran faltante. Pero Jesús nos ofrece el gran remedio. Yo les decía que yo fui salvo en una iglesia de un misionero llamado Jesús Garza, ahí en Guadalajara. Nuestra iglesia tenía cultos los martes y los jueves, ahí en Angulo. El hermano sabe, era también creo que miembro de la iglesia ya, ¿verdad? Yo recuerdo los martes y los jueves al hermano Garza decir, él tenía una palabra que unía porosque, no decía por eso es que, sino porosque, decía. Porosque, hermanos, vamos a orar por obreros. Y decía, hay que orar por obreros. Hay que orar por obreros. Yo no escuchaba orar con tanta compasión por obreros
que definitivamente Dios un día le dio obreros al hermano Garza. De ahí salió la capilla de donde es el pastor Juan Padilla. De ahí salió Juan Robles, que está en Panamá, y es familiar de los hermanos Rodríguez y de los Reyes, ¿verdad? De ahí salió hermanos Iván Sobrevilla, que está en Francia. De ahí salió hermanos el hermano Abel Gallardo, que está en Tailandia. De ahí salió su servidor. Y otros tantos más que están realizando la obra misionera. ¿Saben cuál es el gran remedio, hermanos? Que la iglesia ore. Que ore por obreros. Que ore con tanta intensidad que el remedio para esta oración constante e incesante debería de ser rogad por obreros. No dice que el problema es el dinero está, hermanos amados, el problema es que no vemos lo que Jesús ve y no sentimos lo que Jesús siente. Y es interesante, el gran remedio es orar por obreros. Escúchenme bien, el problema no es más educación, el problema no es mejores condiciones sociales. Dios dice que el remedio para la falta de obreros es orar por obreros. Hermanos, miren, yo he estado escuchando estos 2 días al pastor decir que Dios llame. Y ¿saben qué, hermanos? Mientras hemos estado en esta conferencia, hemos estado diciendo: Dios, saca de la apatía al pueblo de Dios y hazlos que se levanten y vayan en el nombre del Señor con arrojo, con coraje, con valentía. Porque hay una gran necesidad y porque hay un gran faltante, hermanos amados. La pregunta es: ¿estamos orando por obreros? O estamos como diciendo: Señor, heme aquí, pero envíalo a Él, Señor, porque yo tengo mi vida, yo tengo mis zapatos, yo tengo mi asunto, yo tengo mi carrera, yo tengo mi negocio. Y el yo, díganme si no es verdad, está tan apremiante en medio del pueblo de Dios que no estamos viendo que el gran remedio para esa gran necesidad y para esa gran faltante es que la iglesia ore con toda intensidad. Me gusta lo que dice el capítulo 10. Versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Saben ustedes que Dios sí contesta el llamado de obreros? ¿Saben a quién llamó, hermanos? A los que estaban orando. A los que estaban orando. Tanto en la iglesia y en los campos misioneros hay una inmensa necesidad de obreros. Si me permite tomar mi campo de llamado como ejemplo, llegué en el 99 a Colombia, hicimos nuestro viaje de reconocimiento con mi esposa, visitamos 7 ciudades: Bogotá, Ibagué, Cali, Pereira, Manizales, Medellín y otras 3 ciudades más, Armenia. Y por todas esas ciudades que nosotros fuimos, no había una iglesia que predicara con intensidad el mensaje del Evangelio. ¿Habían llegado los mormones? Sí. ¿Habían llegado los testigos de Jehová? Sí. ¿Había crecido el pentecostalismo? Que es lo que más abunda en Colombia, en Sudamérica también. Entonces, el gran remedio es orar por obreros. Que Dios llame, que levante la iglesia local, a jóvenes y adultos que quieran rendir sus vidas al campo misionero. Estábamos hablando ayer con el hermano aquí, el que fue mi pastor. Él regresó de Guadalajara por diferentes circunstancias a su ciudad natal. Yo me lo encontré hace 2 meses atrás en Indianápolis. ¿Sabe qué me sorprendió? Fuimos a comer, tomamos un café juntos. Y le dije, ¿qué está haciendo usted, hermano Garza? Me dijo: hermano Murillo, estoy comenzando una iglesia de ceros a mis 78 años de edad. Y dijo esto: usted sabe que yo he sido del ejército, hermano Murillo. Y yo sé que lo único que me va a jubilar a mí es mi Salvador. Amén. Que yo deje esta tierra. ¿Saben qué tocó mi corazón? Es un ancianito. Ya no puede caminar, ya no tiene ese vigor, esa fuerza, ese empuje, ese fuego que tenía. Pero sus ojos todavía continuaban brillando por los perdidos para llevarnos a los pies del Señor. También se escucha la gran necesidad, el gran faltante
pero el gran remedio es que oremos, que estemos dispuestos a irnos a Dios. Amén. Vamos a orar, incline su rostro, ¿cierto? Señor, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu preciosa palabra, Señor. Y Señor, al pensar en una conferencia de misiones de este tipo, Señor, no podríamos hablar de sobreabundar en esta gracia. Si no hubiera algunos de tu iglesia que estuvieran listos para ver la gran necesidad y el gran faltante y responder al llamado que tú haces de obreros, de gente que responda y que diga: aquí estoy, Señor, si tú quieres, yo voy, Señor. Señor, obra de manera especial, así con rostro inclinado y ojos cerrados. No voy a hacer una invitación, pero habrá alguien que pudiera decir en esta tarde: ¿sabe qué, hermano Murillo? Yo escuché de la gran necesidad, yo escuché del gran faltante, pero si el Señor quiere, ¿por qué no? Yo voy, Señor. Yo quiero rendir mi vida para servir al Señor de tiempo completo, si el Señor así lo quiere. Habrá alguien así esta tarde, noche, hermano, que podría decir con toda honestidad y sinceridad: yo creo que el Señor me está llamando, hermano Murillo, ore por mí. Levante su mano, quiero orar por usted. Habrá alguien así, solamente levante su mano. Habrá alguien así. Habrá alguien así. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Muévenos a ver, a actuar y a orar, Señor. Gracias por tu palabra, por ese tiempo en Cristo Jesús.